con tranquilidad vamos a anunciar hoy que la conferencia para hoy la presenta nuestro hermano José Tarragó, que como todos vosotros sabéis ya, le conocéis de hace tiempo. Él ha sido presidente de la Sociedad Teosófica Española y a su vez también presidente de la rama Arjuna de Barcelona durante muchos años, y es un teósofo con mucha experiencia, con mucha sabiduría y con mucho conocimiento. Y hoy nos va a hablar justamente de un tema muy interesante que él nos ha propuesto, y es la senda hacia los maestros de sabiduría. Eh, mm, José, cuando tú quieras, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Carmen, y muy buenas tardes a todos los que estáis ahí presentes. A pesar de la dificultad, volvemos a estar juntos. El tema, Perdona, José, una sola pregunta técnica, José Luis. José Luis, ¿también has conectado con YouTube, con el streaming, no? Sí, 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 Carmen, ya estamos en YouTube y adelante. Yo me Vale, encargo de recibir a la gente que vaya ingresando. de acuerdo. José, ya, perdóname, es toda tuya la palabra. muchas gracias, Carmen. Bueno, el tema ya lo conocéis, es la senda hacia los maestros de la sabiduría. Quería hacer una introducción, pero vamos a pasar de ella, puesto que seguramente algunos pues tendréis algunas obligaciones después de la conferencia. Bien, pues vamos a ir directamente al tema. Hay hombres perfectos llamados adeptos con la divinidad ya desarrollada en ellos, seres humanos que han completado su evolución humana sin tener ya nada que aprender sobre la experiencia humana. Estos grandes seres han alcanzado lo que los cristianos llaman salvación y lo que los teósofos hindúes y budistas llamamos liberación. Habiendo hollado el sendero ordinario de los hombres, han escalado las alturas de los más escarpados senderos que lleva hasta el estado de superhumano. Han hollado la senda que nosotros tenemos que recorrer aún y han alcanzado su punto supremo, habiendo pasado de iniciación en iniciación, ampliando su conciencia hasta penetrar en el nirvana. El adeptado implica una expansión gradual de la consciencia, incorporada en cada una de las formas constantemente mejoradas, y en su ápice se halla el adepto, personificando en sí mismo la ética, el desarrollo moral y espiritual, posibles a cada uno de todos nosotros. La luz, una y eterna, existe en todos nosotros, pero el adepto ha clarificado su cristal y ha aprendido a manifestar dicha luz. Ha aprendido ya todas las lecciones de la humanidad y ha adquirido todas las experiencias que el mundo puede suministrar. Más allá de esto, la evolución es superhumana. Unos cuantos de estos grandes adeptos, si bien libres de la rueda de nacimientos y muerte, toman voluntariamente las vestiduras físicas para ayudar a los hombres. A estos adeptos los denominamos los maestros y aceptan discípulos quienes, abandonándolo todo, desean acelerar su evolución con el fin de servir a la humanidad de manera altruista e inegoísta. Un maestro es un hombre divinizado, un hermano mayor que comparte nuestra misma humanidad,
pero superior a nosotros por la grandeza de su evolución. Los hay que ya no usan cuerpos humanos, solo usan cuerpos espirituales y han dejado el contacto con la tierra, en tanto que otros permanecen aún en este nivel, pero se ocupan de otras líneas de servicio al mundo. Infinidad de veces se nos pregunta si los maestros son un hecho real o una fantasía. Hay personas para quienes el solo ideal de los maestros es algo valioso e inspirador, aunque no los conozcan como un hecho, pues el ideal de los Mahatmas o grandes almas es muy elevado. Admitiendo la existencia de los maestros como una teoría, es una teoría probable dentro de las líneas de evolución natural. Pues si la evolución es cierta y la encarnación un hecho, deben de existir tales hombres en alguna parte. Considerando la enorme diferencia entre el ínfimo salvaje y el hombre más espiritualizado en la actualidad, y considerando también el espacio de tiempo que para la evolución ha transcurrido desde el primer hombre que pisó la Tierra, no es improbable que la evolución de algunos individuos los haya llevado a una etapa tan elevada respecto a la del hombre altamente civilizado en la actualidad, como la de éste es más elevada con respecto al tipo inferior de salvaje que aún existe. De igual modo, al mirar retrospectivamente, encontramos trazas de poderosas civilizaciones, lo que demuestra que debieron existir hombres de un tipo más adelantado capaces de fundarlas. Se tiene también el testimonio de primera mano, puesto que existen en la India y en otras partes muchos hombres que tienen conocimiento personal de los Mahatmas, de los maestros que entrenan a sus discípulos en el más elevado sendero del Raja Yoga o yoga real. Este es el yoga que entrena la mente en vez del cuerpo, y cuya técnica es la concentración de la mente, la meditación y el desarrollo de las más altas facultades. La doctrina secreta y la obra maestra de poemas en prosa que se llama La voz del silencio fueron escritas por H.P. Blavatsky y, según ella misma declaró, con ayuda de los maestros. Tales obras son en sí mismas el mejor testimonio de las fuentes de donde proceden. Pero si una persona necesita evidencia de primera mano, una demostración absoluta de su existencia, tendrá que pagar el precio, tendrá que tomarse la molestia de ser entrenado, de adquirir el conocimiento y sabiduría y de hollar el sendero que los mismos maestros tuvieron que pisar antes de llegar a ser miembros de la gran fraternidad blanca. Si una persona corriente o uno de nosotros se encontrase con un maestro en el plano físico, con toda probabilidad no lo reconoceríamos como tal, pero sí sabríamos que estábamos en presencia de alguien que causa impresión. En primer lugar, por su nobleza y dignidad, por la serenidad y benevolencia que expresan la paz interna. Pero no habría peculiaridad externa alguna por la cual poder adivinar el hecho de encontrarnos frente a un adepto. Solamente revelando lo divino que hay en nosotros es como podremos descubrir lo divino en los otros. Por lo tanto, un hombre corriente que no hubiese desarrollado aún
la divinidad en sí mismo, por más impresionado que quedase por la presencia física de un maestro, no lo reconocería. Sus ocultos poderes. Cuando el hombre alcanza cierto nivel, inevitablemente atrae la atención de los maestros. Y ocurre que nuestros pasos generalmente son inspirados por uno u otro de sus discípulos. En Europa, al parecer, el camino más seguro mediante el cual se puede adquirir la enseñanza oculta interna de manera clara es poniéndose en contacto con la sociedad teosófica. Hay obras místicas o espiritualísticas que suministran alguna información y otras que aventuran más, pero no existen obras que presenten la enseñanza tan claramente, tan científicamente como lo hace la literatura teosófica. El progreso humano es lento, pero constante. Por consiguiente, el número de hombres perfectos va en aumento y la posibilidad de alcanzar su nivel se halla al alcance de todos los que estén convencidos y deseosos de llevar a cabo el esfuerzo requerido. En tiempos normales, los aspirantes necesitamos muchos nacimientos antes de lograr el adeptado. Pero ahora es posible para todos nosotros acelerar el progreso en el sendero condensando en pocas vidas la evolución que de otra manera tomará muchos miles de años. Este es el esfuerzo que están haciendo muchos miembros de la sociedad teosófica. Algunos de ellos se apuntan a una sección en la que se enseña cómo prepararse a sí mismos más rápidamente para esa labor superior. Tal preparación requiere un control de sí, esfuerzos determinados año tras año y a menudo con poco resultado, puesto que ello implica el entrenamiento de los cuerpos o vehículos superiores mucho más que el del físico. Parece ser, según he oído decir a los antiguos teósofos de la vieja guardia, que cuando una persona se interesa en la sociedad teosófica, el maestro lo observa y que en muchas ocasiones los grandes seres guían a aquellos que, por sus inquietudes, se afilian a la sociedad teosófica. Al parecer, ellos generalmente ya conocen más de nosotros antes de que conozcamos algo acerca de ellos. El adepto jamás olvida algo y cuando observa casualmente a una persona, jamás la perderá de vista. Cuando ese hipotético miembro, tras una larga estancia de estudio y práctica en las enseñanzas teosóficas dentro de una de las ramas de la sociedad, emerge en su interior la gran necesidad de profundizar y acelerar su purificación, tras los requisitos establecidos, es admitido en una escuela esotérica y se establece un lazo definido con el jefe externo de la escuela y mediante él o ella con el adepto jefe interno de la misma. A partir de ese momento, debe entregarse en cuerpo y alma a la transformación del carácter. A veces trabajando en actividades distintas a las suyas, pero siempre dispuesto a hacer lo que sea para llegar
a ser discípulo de un maestro una vez ha salido airoso como discípulo a prueba. Sin embargo, tendrá siempre presente el discernimiento y el desapego, y bajo tales circunstancias recibirá la influencia de su maestro interno. Tengamos presente que los adeptos, aunque físicamente vivan muy separados, se hallan en tan estrecho contacto que adquirir relación con uno de ellos implica estar ligado con todos. Este sendero tiene muchos grados, agrupados en tres, digamos, grandes divisiones. Primero, el periodo de prueba o el sendero probatorio antes de comprometerse a ninguna obligación o que se confieran iniciaciones al discípulo a prueba. Segundo, el periodo de discípulo comprometido, o sea, del sendero propiamente dicho, al final del cual alcanza el aretado, cuarta iniciación. Y finalmente, la quinta iniciación, la del adeptado, que estamos hoy tratando. Tercero, el periodo oficial en que el adepto toma parte definida en el gobierno interno del mundo. La actuación de este periodo oficial queda fuera del alcance de nuestra comprensión ordinaria. Volvamos, pues, nuevamente a la calificación necesaria para aproximarse al sendero. La voz del silencio nos dice: la vida de un verdadero estudiante de teosofía que se aproxima al sendero se caracteriza por el altruista y en egoísta servicio a los demás, por su voluntad en sacrificarlo todo por el bien de otros, por su prontitud en abandonar todo lo que el mundo considera como valioso en devoción a una causa o ideal que él cree que personifica lo recto. Ninguna persona, por más benevolente, bondadosa y ferviente que sea su deseo de ayudar a otros, podrá ser aceptada como discípulo si aún se encuentra llena de imperfecciones menores o adolece de algunas debilidades que pueden constituir un serio obstáculo en su senda. Si un individuo recibe ayuda especial, precisa que demuestre receptividad especial, pues un maestro no tiene favoritos. Claro que tiene, como todos nosotros, él sus afectos privados, como todos los tenemos. Y sin duda alguna, él ama a algunos seres más que a otros. No obstante, no permitirá que los sentimientos influencien su actitud. En ocasiones se tomará mayor interés por algún discípulo si ve en él las semillas de futuras grandeza y que vale la pena de emplear cierta cantidad de tiempo y de fuerza. Con toda seguridad, lo que sí está claro es que no hay posibilidad del menor pensamiento de favoritismo en su mente, ya que considera sencillamente la labor que ha de llevarse a cabo y el valer del hombre en relación con ella. Por lo tanto, solamente el servicio desinteresado, sin pensamiento del yo personal, un carácter amable, altruista, presto a la ayuda, son cosas que llaman la atención del maestro, el cual
pone oportunidades en nuestro camino para probar nuestra fuerza y para que aflore en nosotros la intuición. Llegar a ser discípulo de un maestro significa, por tanto, que el aspirante también debe poseer la misma perspectiva hacia la vida que el maestro. Olvidarse absolutamente de sí y no tener deseo personal alguno. Sacrificar cuanto sea necesario, empezando por sí mismo, ordenar su vida de acuerdo con la labor que tiene que efectuar. El discípulo está atento a todo cuanto el maestro sugiere sobre el trabajo a realizar. Algunos ayudan a los recién fallecidos, otros entran en contacto con el mundo astral para sustentar conferencias entre auditorios de almas menos adelantadas. La mayor parte del entrenamiento que le da a un discípulo acerca del trabajo astral le es suministrado por alguno de los más antiguos discípulos mediante instrucciones especiales. Queridos hermanos, los discípulos son empleados por los poderes del bien como agentes para instilar buenos pensamientos en las mentes de quienes se hallan preparados para recibirlos. Sin estas influencias, la humanidad sería de veras pobre, aunque la mayor parte sabe muy poco acerca de la fuente de su verdadera riqueza. Los adeptos mismos no pueden apartarse de su exaltada labor para ocuparse de esas tareas más fáciles porque, si lo hicieran, sufriría toda la máquina de la evolución. Los discípulos llevan a cabo una gran variedad de trabajo en cada rama de la civilización y de la cultura humana, siendo todo parte de la labor de los maestros adeptos para el mundo. Siendo todos nosotros como somos aprendices de la ciencia oculta, en su inferior nivel, servimos como canales de influencia y transmisores de la fuerza de los maestros al mundo en general. Me parece increíble el trabajo que ejercen hasta el punto en que me pregunto, y seguro que también os preguntáis, ¿cómo es que, habiendo tantos aspirantes que desean fervientemente que se les tome como discípulos, porque los maestros no los utilizan? Supongo, y esta es mi impresión, que debe de haber muchas razones por las cuales no lo hacen. Ello me hace reflexionar, o me ha hecho reflexionar, y me doy cuenta de que independientemente de que nuestro ideal es participar en la gran labor que los maestros y discípulos realizan, pero el caso es que todavía posiblemente no tenemos el carácter lo suficientemente maduro y puro para ello. Fruto de la reflexión, quiero presentar algunos de los defectos que la personalidad adolece y que, a mi entender, impiden por el momento esa relación. Una persona puede tener tan alto concepto de sí mismo que no sea dúctil para la enseñanza, aunque piense que lo es. A menudo,
el defecto de la irascibilidad está presente en la vida diaria de personas buenas y dignas. A veces es la curiosidad acerca de los demás, especialmente acerca del desarrollo o estatura oculta en ellos, con lo cual sería imposible que un maestro admitiera los servicios de quien tuviera tales defectos. Otro obstáculo común es la facilidad para sentirse ofendido. Hay muchos aspirantes sinceros y fervientes, pero tan susceptibles en darse por ofendidos que prácticamente no pueden tratar con ciertas personas. Los hay que, en vez de considerar los aspectos buenos del carácter de otros, están siempre listos para descubrir los defectos y se complacen en una crítica destructiva. Son muchísimas las personas que tenemos defectos de esta clase y que no nos gusta que nos señalen las faltas. Y lo mejor del caso es que pensamos que no las tenemos. La centralización en sí tan solo es otra forma de orgullo y se halla muy extendida en los actuales tiempos. La personalidad que hemos estado edificando por muchos miles de años se ha fortalecido y a menudo exige el primer lugar en todo. Muy difícil y ardua es la tarea de reversar la actitud y obligarse a adquirir el hábito de considerar las cosas desde el punto de vista de los demás. Si uno desea llegar hasta el maestro, indudablemente tiene que salir de su propio círculo. Sin embargo, ocurre a veces, los aspirantes no tienen algún defecto particular sobresaliente, pero el caso es que aún no están lo suficientemente fuertes y deben crecer algo más integralmente antes de que se les pueda considerar preparados. Se requiere energía y también algo de grandeza para ponerse uno en la actitud que el maestro mismo adopta respecto al trabajo. En el sendero no puede haber cosas a medias. Los aspirantes han de seguir al maestro sin reserva. No es de recibo pensar, yo seguiré al maestro mientras él no me haga trabajar con tal o cual persona y que se me reconozca todo lo que yo hago. No hay que poner condiciones, pero sí que todo nuestro ser debería de estar a la disposición del maestro y estar preparados para renunciar a todo e ir a cualquier parte, no como una prueba, sino porque el amor al trabajo es lo supremo en nuestras vidas. Hay que adoptar una actitud por completo diferente hacia la vida en general, que no es fácil. Eso fue expresado por uno de los maestros en una frase que dice: aquel que desee trabajar con nosotros y para nosotros
deberá abandonar su propio mundo y venir al nuestro. Nada fácil. Si queremos atraer la atención del maestro, deberíamos trabajar en las mismas líneas por las que él lo hace. Estar en empatía con él y nuestros pensamientos llegarán a asemejarse más a los suyos. Esto, como es natural, nos acercará más y más a él, tanto en pensamiento como en actividad. Y al hacerlo, atraeremos su atención, pues él se halla observando el mundo con el fin de encontrar a aquellos que serán de utilidad para su labor. Ya en el Bhagavad Gita dice Krishna: por cualquier camino que un hombre se acerque a mí, yo lo recibo, pues todos los caminos son míos. También los místicos del Islam lo expresan diciendo: los senderos hacia Dios son tantos como los alientos de los hijos de los hombres. Estos variados métodos pueden clasificarse en tres grupos. El Jnana Yoga, que es unión por el conocimiento; el Bhakti Yoga, unión por la devoción; y Karma Yoga, unión por la acción. Entrefundiéndose los tres en uno, en posterior etapa, adquiere las cualidades de los otros dos. En el primero, se siente uno movido por un intenso deseo de conocimiento, por el anhelo de comprender. En el segundo, el hombre se aproxima a la búsqueda por el intenso amor por alguna persona o por lealtad y devoción hacia un líder que personifique un ideal. En el tercer gran tipo se despierta el aspecto voluntad por la realización del terrible sufrimiento alrededor de sí. Cuando los seres llegan a un punto en que sienten que deben saber o perecer, cuando sienten que deben tener un ideal perfecto o perder toda ilusión por vivir, entonces algo adviene en su vida que los estimula a una consciente búsqueda del maestro. A través de un libro, una conferencia o una enfermedad, les viene el conocimiento de los grandes hechos de la reencarnación, de karma, del sendero, de la existencia, y con ello no solo el ansia de comprender, sino de ser un instrumento para la elaboración del plan divino en el esquema de la evolución. Este incipiente estado de conciencia superior lo pone frente al descubrimiento de la ciencia oculta o teosofía, llamada también la ciencia del yoga o la ciencia de la unión con la deidad. Y ve extenderse ante su vista el principio del sendero e inicia el aprendizaje de las cualidades necesarias para hollarlo. La teosofía o el yoga es la aplicación de las leyes de la evolución de la mente humana a la individualidad o superior, de manera que pueda el aspirante acelerar su evolución y
ensanchar su conciencia elevándose hacia lo divino y eterno. Tanto la teosofía como el yoga requieren que observemos una disciplina de vida. Las leyes de la naturaleza nos llevan a lo largo de la evolución ordinaria, pero si queremos avanzar más rápidamente, debemos fortalecernos para el esfuerzo que vamos a tener que realizar. Eso siempre y cuando tengamos la necesidad de hacer en un breve espacio de tiempo lo que para la amplia mayoría necesita cientos de miles de años para llevar a cabo la transformación purificadora de la plena personalidad. Es mediante la disciplina de vida que se adquiere, por lo menos, hasta un cierto punto, algunas cualidades antes de que pueda entrar en el sendero probatorio. La disciplina de vida es una rígida disciplina que uno mismo se impone para lograr la purificación de todos los vehículos temporales de la personalidad, es decir, de la naturaleza inferior física, de las emociones y de la mente concreta. Por lo tanto, como estudiantes buscadores de la verdad, nos es necesario un cuerpo fuerte, resistente, a la vez sensitivo y responsivo a las vibraciones de los mundos sutiles de la materia y vida. Purificar el cuerpo astral o emocional y adquirir el dominio de sí, entrenando, pues, nuestra naturaleza inferior hasta que llegue a estar absolutamente sujeta a la voluntad del yo superior, que en realidad es el maestro interno. Asimismo, deberemos eliminar de nuestra naturaleza todo toque del yo personal y purgarla de todo aquello que la incita a separarse de quienes se encuentran abajo o bien de aquellos que se encuentran arriba, para destruir así todo muro de separatividad. Debemos considerar primero la potente fuerza que se desarrolla en las etapas inferiores del crecimiento de cada ser humano y la cual ahora requiere ser purificada. Por ejemplo, la fuerza de la cólera o la ira. La podemos observar en el hombre no desarrollado, bajo la forma brutal de pasión, arrollando todo lo que se opone a la satisfacción de su voluntad. Para reducir la pasión de la cólera, deberá liberarse primero del elemento personal por el perdón de las injurias, devolviendo amor por odio, sobrepasando el mal por el bien. Luego queda la cólera impersonal o noble indignación, que a la vez ha de ser transmutada en la cualidad de hacer justicia tanto al débil como al fuerte, sintiendo compasión por el provocador, así como por la víctima, porque el primero se perjudica más a sí mismo, ya que almacena mal karma para el futuro, por lo que requiere, como es natural, mayor atención. Así que todo estudiante avanzado en teosofía
reconociendo lo divino en el corazón del malhechor, se muestra gentil y amable con él, transmutando así la cólera mediante una alquimia espiritual en perfecta justicia detiene el mal y auxilia tanto al opresor como al oprimido. De igual manera, el amor sensual, que se manifiesta primero en la forma obscena y vil, llega a ser más noble y menos egoísta, moral, refinado y purificado, para transmutarse mediante la alquimia espiritual en amor, tratando de servir en vez de servirse de ellos. También la codicia, el interés egoísta y otras pasiones de la naturaleza inferior pueden ser incinerados y purificados por completo en la disciplina de la vida. De este modo, se realiza el yoga teosófico por el dominio de la mente, de las emociones y las acciones. La primera de las cualidades indispensables antes de que sea posible el discipulado es el control del pensamiento. Cuando decimos que un hombre se controla a sí mismo, lo que se quiere decir es que su naturaleza intelectual superior, con su mente, su voluntad, su poder de razonar y juzgar, es más poderosa que su naturaleza inferior con sus pasiones y emociones. Y eso se entiende perfectamente en nuestro estado como estudiantes. Un importante punto para tener en cuenta es la meditación, el entrenamiento deliberado y formal de la mente en la concentración y fijeza de pensamiento. Es necesaria la práctica diaria de la meditación, tanto devocional como intelectual. Como estudiantes, a la hora de la meditación matinal, deberíamos de concentrar la mente en el ideal divino, en el maestro interno, en el que esperamos encontrar al fin su divina gracia. Por lo que hace a la meditación intelectual, quiero referirme a la construcción gradual y consciente del carácter, así que deberíamos pensar como tema alguna buena cualidad e incorporarla a nuestra vida diaria por el proceso conjunto de la meditación y la práctica. Deberíamos meditar en la pureza, la verdad, la compasión, y de esa manera, virtud tras virtud, poco a poco, modificaríamos y ennobleceríamos el carácter, poniéndolas a la práctica mediante el lenguaje y las acciones en nuestra vida diaria. Es de gran ayuda para todos nosotros, como estudiantes aspirantes, la práctica regular de la concentración y meditación, teniendo siempre en cuenta que uno de los más importantes factores para producir buenos resultados es la regularidad, debiendo hacerse diariamente y a la misma hora, perseverando en ella firmemente, aunque no se vean resultados inmediatos. Hay anécdotas realmente interesantes sobre esta partícula que la señora Besant explicó a una de sus
seguidoras. Quizás salgan en las preguntas. Así que las tres principales cualidades para el sendero probatorio o para ser un discípulo a prueba, como acabo de decir, son el control del pensamiento, la meditación diaria y el noble carácter. Pero hay una cualidad que debemos hallar antes que ninguna, y es la férvida sinceridad, la formalidad de quien ha reconocido su objeto y va directamente a él. Cuando la práctica del yoga teosófica, es decir, unidad en la sabiduría divina, el aspirante ha purificado todos sus vehículos y, por labor desinteresada en pro de la humanidad, por la devoción, la piedad, la pureza y el autosacrificio. También por el control de su pensamiento, por la meditación y la nobleza de su carácter, ha luchado hasta ponerse en la cresta de la avanzante ola humana, demostrando la ausencia del yo personal en su naturaleza, dedicada toda al servicio de la humanidad. Entonces, después de encontrarse a sí mismo, encuentra a su maestro. En primer lugar, a su maestro interno. Y ese maestro lo encuentra a él. Pero antes de que pueda aceptarlo definitivamente como discípulo, el maestro, como es natural, toma sus precauciones especiales para asegurarse de que tal persona está lo suficientemente adecuada para ser puesta en contacto con él. Cuando el maestro toma a un aspirante como discípulo a prueba, es con la esperanza de presentarlo para la iniciación en esta vida. El discípulo se ha ganado la oportunidad por derecho kármico y derecho propio, pero lo que él haga depende exclusivamente de él mismo. Lo más probable es que tenga éxito si se toma el asunto seriamente. Queridos hermanos, amigos, estoy en la recta final de esta exposición, pero no quiero terminarla sin antes decir de que es nuestro deber, como teósofos, proclamar estas verdades al mundo sin dogmatismo alguno, pero con gran respeto hacia los oyentes, dando total libertad para tomarlas o dejarlas, o responder a ellas en parte totalmente convencidos de que existe la teosofía en cada corazón y que ella llegará a su manera a su debido tiempo. En nuestra sociedad no hay obstáculos ni desengaños cuando se activan los tres objetivos principales que constituyen el espíritu de la sabiduría, que es vida, y la vida es crecimiento y adaptación. No poseemos, como es natural, todo el conocimiento ni toda la comprensión. Sabemos que nuestra mente debe de estar abierta a la luz desde cualquier ángulo. Una mente abierta, un corazón puro y una aspiración genuina por la verdad, con todo lo que existe, viviendo la fraternidad, nos asegura el crecimiento de la sociedad teosófica
y la utilidad que presta y prestará por siglos, basando esta gran esperanza no en una profecía, sino en la profundidad del impulso vital que reside en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y aquí finaliza esta conferencia sobre la senda que nos conduce a los maestros. Muchísimas gracias. Gracias, José. Muchas gracias, José, por tus palabras tan inspiradas y aparte muy útiles. Abrimos ahora la sección de preguntas y aportes. Levantar la mano, la manito esa que hay debajo en el menú, que dice levantar la mano. Y Ángels, tienes la palabra. No sé si que no te vemos, pero te vamos a oír. Me perdonaréis porque estoy hecha unos zorros con la gripe y todo, pero lo he seguido todo, aunque no se me vea, estoy aquí y quería felicitar a José y agradecerle este repaso de la disciplina personal de cada uno, porque se nos olvida, generalmente se nos va olvidando velar por la no ira y como es irascibilidad, velar por el no enfadarse, velar por quitarle hierro a todas aquellas cosas que molestan al pequeño yo, porque hay que trascender eso y estar por encima de las tendencias que hay que domar, más que matar, domar, ¿verdad? Pero bueno, aparte del agradecimiento, sí que quería pedirle, José, que nos cuentes las anécdotas que has dejado en el aire sobre Madame Besant. Y has dicho, Sí, ya saldrán en las preguntas. Pues ahora te pido, por favor, que nos las cuentes. es Gracias. verdad. Ya sabéis que Madame Besant, la doctora Besant, era una persona muy estricta en sus propias disciplinas y cuando ella explicaba sus enseñanzas, calaban hondo. Pero en aquellas personas que no estaban lo suficientemente preparadas para digerir lo que Madame Besant estaba intentando conectar con su corazón, entonces la cogían aparte y decían: mire, señora Besant, soy una de las participantes de un grupito que nos encontramos unidos y meditamos. Hace ya varios años que meditamos y no tenemos resultados. No encontramos ningún avance en nuestras meditaciones. Y la señora Besant le contestó: mire usted, la meditación es como una maleta en una consigna. La maleta está durante varios años en la consigna y cuando vamos a recuperarla nos encontramos que no hay nada que haya cambiado en la maleta, sino que además está llena de polvo, dando a entender que si uno no se esfuerza en cambiar la polaridad de los pensamientos, lo que hay dentro de la maleta o dentro de la mente, encontramos durante años las mismas cosas en la mente y que además se le ha añadido el polvo en la misma mente. Lo explica de una manera en que da a entender a esa señora que no hay que esperar resultados, porque cuando se esperan resultados, estos no llegan, que hay que meditar con el fin de
excluir todo tipo de pensamiento y que sea la conciencia que vaya más allá de la mente para experimentar el estado de contemplación sin ningún tipo de pensamiento. Porque si hay pensamiento, no hay resultado de unión con la realidad de aquello que se intenta experimentar. No sé si esto contesta a tu pregunta, Ángeles, Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. pero estoy Seguro muy que contento de que estés aquí aunque no te vea, porque sé que tú sobre los maestros tienes mayor conocimiento del que yo pueda tener durante toda mi vida. bueno, 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 bueno. Gracias. Gracias por la respuesta. Seguro que tienes más anécdotas, pero bueno, con esta ya me conformo. Gracias. A ti. Patricia Chávez, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo del país donde se encuentren, hermanos. Muchísimas gracias, señor Tárrago. Créame que cada que lo oigo, me inspira más y soy una fan de usted, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, a ver si me pudiera orientar. Realmente, en un mundo en donde estamos tan enfocados a lo material, quisiera saber si usted sabe cómo es que los maestros eligen a los adeptos o a los alumnos para poder llevar a cabo el proceso de discipulado, ¿no? Y y cuál sería esas, bueno, las características, porque siendo un mundo de gente en el planeta, ¿cómo ellos lo identifican? Gracias y que tenga bonito día y gracias por la conferencia. No he entendido muy bien, pero más o menos sí. A ver, todo depende de lo que uno considere que es el discípulo. Quizás la mayor parte de los estudiantes desconocen que el discípulo no es la personalidad. Entonces es posible que se pregunten entonces quién es el discípulo. ¿Puedo estar yo en el discipulado? El discípulo es el ser interno, es el yo superior. Este es el discípulo para el maestro de sabiduría. El maestro de sabiduría no perderá nunca el tiempo dedicándose a una personalidad, porque la personalidad ya tiene su maestro interno, que es el yo. Y ese maestro interno, que es el yo, es el verdadero discípulo. Es quien va a tener que recibir las distintas iniciaciones a su debido tiempo. Y a lo mejor podéis pensar, ¿y el yo superior no está lo suficientemente preparado? Aunque está por cientos y cientos de grados por encima de una personalidad, pues no, todavía no está lo suficientemente preparado para recibir posiblemente la iniciación que lo presentará ante la gran fraternidad blanca. Porque realmente el discípulo es quien recibe las iniciaciones y no la personalidad. Repercute en la personalidad como es natural, repercuten, pero no es la personalidad quien recibe la iniciación, sino que es el discípulo. Y el discípulo de maestro es nuestro propio yo superior. Muchas Creo, gracias, señor. creo que ha quedado muy, muy claro esos dos aspectos que era sobre los que yo te quería hacer una pregunta sobre ese primer maestro, ¿no? Que decimos que es nuestro ser interior. Si podías abundar un poco mejor en esta explicación. Esto, Carmencita, es lo que estamos haciendo. Estamos de alguna manera siguiendo sin saberlo la dirección
del yo superior porque hemos encauzado nuestra existencia bajo la dirección de una enseñanza que ayuda al desenvolvimiento de la conciencia. Entonces, el yo superior, que ha vivido cientos y cientos de vidas, de nacimientos y muertes, está muy por encima de la personalidad que tenemos en la actualidad, que es una, pero que ha heredado de todas las experiencias del pasado a través de las oportunidades constructivas que hemos realizado mediante ese contacto que existe con el yo superior sin saberlo. No lo sabemos. Pero para poder tener el contacto real con el yo superior, que es nuestra propia esencia, es aquello que somos, pues habrá que seguir las recomendaciones que el oráculo de Delfos nos hace sentir como: hombre, conócete a ti mismo, conocerás el universo, conocerás a los hombres y al universo entero. Por lo tanto, solamente el yo tiene la respuesta de todo. Nosotros aquí somos un vehículo, somos como un vehículo que el Dios superior conduce, un vehículo que Dios superior conduce. Y cuando el Dios superior no está en contacto, evidentemente que no seguimos la buena dirección. Y esta es la razón por la cual se nos dice que hay que transformar nuestra naturaleza humana. Hemos de autotransformarnos y autopurificarnos, con el fin de que Él pueda actuar directamente a través de una personalidad que se ha mejorado. Yo lo explico también en la rama en muchas ocasiones, diciendo que, bueno, en el sello de la Sociedad Teosófica, sabéis que hay dos triángulos, ¿verdad? Uno que mira hacia abajo y uno que Dime. mira hacia arriba. Ya vamos a hablar ahora aquí a Puente de la 15, a la derecha. Por Ven para favor, casa, cierren los micrófonos. ¿A casa? ¿Ya casi? Rosa, a ver, ahora, sigue. Sabemos que tenemos dos triángulos. Uno que mira hacia abajo, el que mira hacia abajo simboliza la personalidad y el que mira hacia arriba simboliza la individualidad, el yo. Esa personalidad que mira hacia abajo, a medida que vamos transformando nuestro carácter y purificando nuestra naturaleza humana, este triángulo que mira hacia abajo va girando poco a poco, hasta que llega un momento en que el vértice que miraba abajo se une con el que miraba arriba. Y ya no hay dos triángulos, uno que mira hacia abajo y otro que mira hacia abajo, uno que mira hacia abajo y otro que mira hacia arriba, sino que, según nos dice la teosofía, hay un estado de unicidad. Los dos se han unido, porque esa mente que mira hacia abajo, a medida que se ha ido purificando, ha ido girando y ha alcanzado la unidad con el yo. Y hay un encuentro ahí que es la unidad. Hay una transformación completa. Y cuando hay esa transformación completa, somos uno con Él. No hay dualidad en la conciencia. Tiene sus vehículos aquí abajo, pero los ha superado y trabaja desde un campo superior, porque un campo superior que no conocemos todavía, pero que en momentos determinados, si estamos atentos y trabajamos ya de esta forma directa, consciente, trabajando en beneficio de los demás, siempre sin pensar nunca en nosotros mismos, automáticamente este triángulo que mira hacia abajo va mirando, girando hacia arriba y alcanzamos la unicidad, que se llama. ¿Y en qué No sé si esto contesta. momento, José, te voy a seguir explotando? Ah, dime, ¿Y en dime. qué momento aparece el maestro externo, digamos, el maestro que
El Está maestro de sabiduría. observando el proceso. El maestro de sabiduría Sí, tiene su discípulo. El discípulo del maestro de la sabiduría, como he dicho antes, es el yo superior. Pero cuando la personalidad está poniéndose a tono, purificándose, etcétera, etcétera, siente el influjo o la palabra, como quieras llamarle, del yo superior, no del maestro de sabiduría. Porque el maestro de sabiduría, como he dicho antes, no pierde el tiempo con una personalidad. Se dedica directamente a su discípulo, que es el Dios superior. A esto se dedica. Pero una personalidad que está purificada automáticamente hace el reflejo de lo arriba, hace el reflejo aquí abajo porque es puro. Y entonces el individuo aquí abajo en esta encarnación siente la percepción directa del Dios superior, pero no del maestro de sabiduría. Hay que tenerlo esto claro. Sentir la influencia directa del Dios superior es sentir la realidad del sí mismo en uno mismo. Y cuando el maestro de sabiduría presenta al Dios superior, que es su discípulo a la primera iniciación, evidentemente lo presenta también con ciertas reservas, a pesar de que hay un desarrollo 1000 veces superior al de su personalidad. Porque la espiritualidad pura es algo realmente tremendo. Lo que a mí me parece no quiere decir que yo la experimente, pero lo que yo estoy entendiendo es algo tremendamente elevado que hace que toda nuestra personalidad desaparezca, a pesar de tener el vehículo. Deja de tener errores, reparaciones, etcétera, etcétera. Se ha convertido en un reflejo del Dios superior aquí abajo. Y estos grandes hombres aquí abajo hacen una labor extraordinaria. Que finalmente lo que queda, ya lo sabéis, ¿qué es lo que queda entonces de esta persona que se ha purificado totalmente? La conciencia y los átomos permanentes que responden a la realidad de lo que él mismo ha hecho por su propio trabajo interno. muchas gracias, José. Muy, muy claro todo. Si realmente no entendemos este proceso en el que esa purificación tiene que ser hecha de una manera u otra. Hermano Gabriel, tienes la palabra. José, muchas gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es, ¿el maestro de sabiduría es individual o es el mismo para todos? A ver, repite, no te he entendido. Poco a poco, porque soy mayor y soy sordo. ¿El maestro de sabiduría es el mismo para todos o es individual? Ah, el maestro de sabiduría es el mismo para todos, porque ellos han alcanzado la unicidad, son uno con todo. Entonces, evidentemente que tienen distintos trabajos. Cada uno se dedica a un trabajo determinado, pero lo que es la ética y la pureza y dedicación en su trabajo, cada uno lo siente de la misma forma. Ahora bien, el maestro interno, que es el más cercano a nosotros, que es la realidad del ser, de aquello que somos, porque hay que establecer la diferencia, queridos. Y es que sabéis que no somos el cuerpo, no somos la personalidad. A ver, ¿cómo os lo explico? Hay un aforismo que dice, yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Luego afirmo, yo soy el ser divino. El que lo pronuncia es la personalidad, pero el que lo siente es la individualidad dentro de mí mismo.
Soy el ser divino, soy espíritu, soy espíritu, soy espíritu. Hay la afirmación, pero él antes dice lo que no es. Y lo que no es nada de aquello que es la personalidad. Gracias, José. A ti. Miguel, tienes la palabra. Abre el micrófono antes. Ya. Bien, gracias, José, porque siempre nos dejas un horizonte clarificado. Nos hablas de un proceso que en algún momento tendrá lugar en nuestras vidas. Y también dejas claro de que el diario desarrollo de la conciencia, de la renovación, pues nos va aproximando a lo que algún momento en alguna vida sucederá. Y esto es muy importante, que nos abras este horizonte, nos lo dejes claro, nos lo dejas confirmado, nos lo expliques de esa manera, porque vivimos en un mundo conflictivo, eso no es nuevo para nadie, y entonces suceden múltiples circunstancias, pero también es cierto de que nuestro ser está ahí y a veces no comprendemos muchas situaciones, pero el continuar cada día con esa perseverancia, con ese autodescubrimiento, con esa capacidad que se va regenerando con éxitos y fracasos, pues cierto, como bien dices, que nos va acercando a ese solemne momento de un compromiso más grande, porque la capacidad de nuestro ser, de nuestra esencia, es inmensa. Solamente queda que cada día sea un día de trabajo, de aliciente, de constancia, y que toda esa maravilla que nos describes, pues en algún momento, creo que de momento a momento nos vamos acercando, sea en la vida que sea, pero creo que ya tenemos un trazado, tenemos un camino trazado con esa perseverancia. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Siempre hay que establecer esta visión clara entre lo que uno es y lo que no es. El gran problema que tiene la humanidad, los seres humanos, es que nos identificamos con lo perecedero. Nos identificamos con nuestro cuerpo mental, emocional y físico, que esto pertenece al cuaternario inferior, por lo tanto, dentro de lo que es material. Y también atraído por objetos materiales. Y poca atención ponemos hacia quien dirige toda esta necesidad de encarnar nacimiento, muerte, nacimiento y muerte, el porqué de todas estas cosas. La mayor enseñanza que podemos obtener de todo este proceso es tener la plena seguridad de que si llegamos a entender de una manera profunda e interna la continuidad de la existencia, las cosas cambian. A partir del momento que uno está plenamente convencido de la pluralidad de las existencias y que nosotros seguimos siendo siempre el mismo. Y cuando digo nosotros, no hablo de personalidad alguna, ni del pasado, ni del actual, sino de esta esencia pura, conectada directamente con el espíritu puro, que es la propia mónada, pero en ese caso conectados con ese cercano instrumento llamado yo divino, yo superior. Si conocemos esto, entonces nos daríamos cuenta que eso es lo que nos conduce y que a medida que vamos cambiando nuestra naturaleza humana, acercándonos a lo divino y a lo puro, automáticamente nos transformamos en un instrumento ideal, maravilloso para ese yo interno que quiere despertar la conciencia de lo eterno, aún sabiendo que lo es, pero que todavía tiene etapas por superar el estado en que se halla dentro del sendero.
Porque no sin duda penséis alguna. que el Dios superior, no penséis que el Dios superior ya lo ha despertado. ¿Sabéis quién desperta? ¿Quién despierta? ¿Pensáis que somos nosotros quien despertamos físicamente? ¿Quién despierta ese Dios superior? El Dios superior ya está muy despierto por encima de nosotros, pero no obstante, todavía tiene latentes muchos aspectos que deben de ser abiertos en conciencia. Y es por eso que se nos dice que cuando hemos alcanzado directamente el Dios superior y éste tiene control sobre una personalidad y puede trabajar con ella, entonces es cuando es el discípulo directo de un maestro de sabiduría y el maestro de sabiduría trabaja con él y él trabaja con la personalidad nueva. Y tiene que pasar ese yo divino, ese yo superior, el divino eterno que somos cada uno de nosotros, si es que no lo ha pasado en alguna encarnación del pasado, primera y segunda y después tercera y finalmente el arat y después el adeptado. Pero quien recibe estas iniciaciones ocultas, mistéricas para nosotros o misteriosas, es el yo superior, no la personalidad. Y ya sabéis que las recibe, se nos dice la enseñanza, se reciben dentro del cuerpo causal mientras hay encarnación. Porque no se inicia la personalidad, sino que se inicia al ser interno que viene, está siempre durante las encarnaciones en el yo, está en el cuerpo causal o morada del alma que se le llama. Muy bien, muchas gracias. Emilio, abre tu micrófono. Ahí Ah, está. bueno. Hola Emilio, majo. Gracias, Carmen. Y oye, José, gracias por tus palabras, por tu inspiración, por tu enseñanza. Perdona, no son Bueno, mías. Perdona, no son mías. Son palabras de la enseñanza teosófica. Lo único cierto, que hago es repetirlas. pero bueno, te honra la modestia porque ciertamente coincido con Carmen, que hay que aprovechar la oportunidad para intentar extraerte el caudal de saber que tienes. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, pues bueno, lo que han estado planteando desde Carmen, Miguel, tus aportaciones y respuestas de alguna manera ya estaban despejando algunas de las inquietudes que me estaban acompañando desde que empezaste la disertación. Pero coincido con Carmen, ¿no? Y voy a intentar insistir en ello, en la oportunidad de tenerte. Fíjate fijaos también que a mí me está resultando revelador y gratificante todos estos matices sobre el yo superior y quién es el discípulo y quién es el maestro. Entonces aquí efectivamente se requiere un discernimiento porque en nuestro proceso de aprendizaje de la enseñanza, hasta en tanto no tenemos alguna experiencia clarificadora utilizando el discernimiento, podemos tener algunas ideas que no se ajustan exactamente a la realidad, ¿no? Y de alguna manera las estás despejando. Esta idea que has apuntado sobre que el yo superior puede o es el discípulo a la vez, pues puede ser muy reveladora, ¿no? Y de alguna manera yo venía caminando con esta idea, no sé si equivocada o no enfocada adecuadamente. No lo había estado contemplando de esa manera, que puede ser el discípulo. Entonces es como si se hubiera abierto una puertita de lucidez en eso, y lo cual lo agradezco. Bueno, eh, hay bastantes cuestiones en ese sentido y luego otra cuestión importante que es la que te voy a plantear es, bueno, partimos del título de la charla, La senda hacia los maestros de sabiduría.
Bueno, con esta definición uno entiende que el maestro de sabiduría, que puede ser otra idea errónea, no lo sé, por eso estoy haciendo estos planteamientos. El maestro de sabiduría, por los estudiantes tenemos la idea de que es el maestro exterior de sabiduría, los maestros exteriores, no tanto enfocado en el maestro interior o el yo superior. Bien, entonces la ecuación, ¿cómo hacemos esta ecuación, aunque ya lo has estado describiendo, entre el maestro interior y el maestro exterior? Y lo concluyo con la pregunta siguiente sobre la afirmación siguiente que has sacado a colación entre toda la disertación, una cita de las cartas de los maestros, supongo que proviene de ahí, en la cual sugería al discípulo ir de nuestro mundo al nuestro. Él lo enfocaba así: venid de vuestro mundo al nuestro. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo interpretas tú qué es su mundo y cuál es el nuestro? La frase, para ser completa, es: si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro. Es el trabajo que he dado a entender de estos dos triángulos, el que mira hacia arriba y el que mira hacia abajo. Si conseguimos que el que mira hacia abajo se ponga en aunamiento con el que mira hacia arriba, entonces somos el ser. No somos la personalidad. Somos el ser que trabajamos con un vehículo personal totalmente disciplinado a la voluntad del yo. Y lo digo bajo este punto de vista siempre desde el yo, no desde la personalidad. Desde haber triunfado en la transformación, de haber alcanzado directamente, como he dicho antes, el yo superior. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Pero cuando hemos alcanzado la unión con la realidad de aquello que somos, la personalidad no lo alcanzará nunca. Pero la conciencia que se experimenta a través de la personalidad es la que entrará en un estado de unificación con el yo real. Porque la conciencia es lo único que queda en cada encarnación. Porque es el resultado del esfuerzo realizado a través del alma que reencarna. Esta es la única realidad que existe. Pero nos confundimos porque a veces pensamos que somos nosotros los que vamos a alcanzar ese estado de consciencia glorioso con el Maestro. Pero ya dice la teosofía, no lo digo yo, lo dice la teosofía, con unas palabras que pueden resultar fuertes para el estudiante. Dice el Maestro de sabiduría, no pierde el tiempo con una personalidad. Eso es fuerte quizás para algunas personas. ¿Por qué no pierde el tiempo? Porque es perecedera. Es perecedera. ¿Cómo va a perder el tiempo con una personalidad que es perecedera? Solamente atiende a la voluntad de crecimiento y del despertar del yo superior, porque el yo superior en un principio estaba dormido. El yo superior en un principio estaba dormido y a través de múltiples y múltiples de existencias ha ido despertando gracias a las experiencias que una personalidad ha tenido de tipo constructivo y positivo. Porque solamente crece con lo positivo y constructivo, no crece de los errores. Pero sí que hay que tener en cuenta, y también lo dice la teosofía, que la personalidad no es la creadora de los aspectos negativos y errores, pero no es responsable. ¿Por qué no es responsable? Porque su vida tiene un fin. El responsable es de quien conduce a esta personalidad. Por lo tanto, el responsable es el yo superior. Pero el yo superior tiene experiencia, porque solamente
anida en su interior lo que es constructivo y positivo. Y las experiencias negativas y destructivas que hayan podido tener las personalidades anteriores, ya sabéis, como dice la teosofía, quedan englobadas y encerradas en los skandhas, que más adelante, en próximas encarnaciones, se manifestarán en aspectos kármicos. Pero no están en el yo. Aquí es importante establecer siempre la diferencia del yo del no yo. El no yo aquí es un vehículo, sencillamente, un patinete, un coche, una moto, lo que le quieras llevar, lo que tú estés conduciendo. Entonces el yo superior conduce esta personalidad. Y esta personalidad no se mueve en nosotros si el yo no está presente. Y se pone en marcha cuando el yo quiere. No sé si me explico bien. Hombre, sí, 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 perfectamente. Intento dar la respuesta de lo subjetivo con ejemplos objetivos, pero para que nos demos cuenta que este ejemplo objetivo, trasladado a lo subjetivo, pues puede dar la contestación y la respuesta. Unos matices excelentes, sin lugar a dudas, José. Gracias, muchas gracias. Oro puro, como decía otro hermano. Un abrazo para ti y para toda la familia. Igualmente. Ángels, tienes la palabra. Gracias, y la tos también. Bueno, como A ver, puedas. José, tengo una pregunta que puede resultar un poco naif. Hablabas hace un momento de estas iniciaciones que pasa el yo interno de cada uno, ¿no? En un momento dado puede pasar estas iniciaciones. Y mi pregunta es, en caso de que el yo interno, por su evolución o porque ya le ha llegado el momento, pase una iniciación, la primera o la segunda o la tercera, yo qué sé, el yo personal, la conciencia personal se da cuenta, sabe. No lo sabe. Ajá. No lo sabe, pero sí experimenta un estado de exaltación, de felicidad que no sabe de dónde proviene, porque evidentemente el yo real, que somos internamente, lo recibe directamente, recibe los votos de la primera y segunda gran iniciación, no de la tercera, pero en la tercera no, porque es la del hijo de maestro. Porque hay unas respuestas por parte del maestro de proteger su propia aura ante una primera iniciación y segunda iniciación, porque evidentemente el ser yo superior todavía no ha alcanzado un estado de elevación suficiente, pero sí para presentarlo en una primera iniciación y segunda iniciación. Y esto se recibe en el cuerpo causal. Por lo tanto, hay una repercusión en la conciencia de la personalidad, porque sabéis que nosotros somos septenarios y tenemos el cuerpo causal más allá de la mente concreta, que es la mente superior subjetiva o cuerpo causal, que mora en nuestra propia naturaleza. Y entonces lo experimentamos, pero no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Hay individuos que sí, que saben que han recibido esta primera y segunda iniciación en un principio, pero hay otros que no, que la han recibido sin saberlo. Simplemente se les ha ampliado la percepción de conciencia profunda e interna de Buddhi. Vale, vale. Entonces, esto me haces pensar en una persona que tú conoces muy bien y yo también, que decía, estoy contento contra mi voluntad, que no quería decir que no quisiera estar contento, sino que estaba contento sin proponérselo. Entonces, me acabas de dar ahora la clave de por qué esta persona decía esto. Con toda seguridad. Hay personas que digo que no lo saben, pero ellos experimentan una cierta percepción de algo oculto en sí mismos que no saben a qué pertenece. Porque realmente a quien se inicia
ya digo, es al yo superior, no a la personalidad. Pero hay una repercusión, puesto que los votos se recogen en el cuerpo causal, no se va a ninguna parte. Hay toda una ceremonia para la iniciación que está bien expresada en la enseñanza teosófica. Yo la tengo muy presente porque siempre me ha gustado conocer estos aspectos ocultos de la transformación del ser dentro de una iniciación misteriosa. Misteriosa porque es algo misterioso para nosotros, porque no tenemos acceso. La personalidad no tiene acceso. Pero antes de que esto suceda, hay toda una preparación. Una preparación que es la autotransformación, que es lo que hemos estado hablando durante toda esa tarde. La autotransformación y purificación es indispensable para que este vértice que mira hacia abajo vaya mirando poco a poco, girando. Es muy difícil de hacer girar ese triángulo hacia arriba porque está entrelazado. Como sabéis, son dos triángulos entrelazados, pero que va mirando hacia arriba hasta que finalmente llega a un aunamiento. Y ahí las cosas cambian. Porque cuando hay ese aunamiento, se tiene una encarnación, entonces el que ha encarnado a su debido tiempo, ya desde muy joven, en el segundo periodo de su existencia, entra en contacto con su propia realidad, ya hecho en otras vidas. En este segundo periodo entra en contacto con su propia realidad, el yo divino y el yo superior. Y este individuo tiene su conciencia asentada en Buda y por lo tanto más allá de la mente. Muchísimas gracias, José. Gracias. A ti. Enrique Choi, tienes la palabra. Sí, gracias. Miren, fíjense, siempre el hombre piensa que es actor, o sea, que tiene que ejecutar cosas, ¿no? Pero si leen los libros sagrados, se van a dar cuenta que el actor es el Atma, el ser supremo, ¿no? Hace una semana, más o menos, Isaac Hawley dio una conferencia, ¿no? Creo que se llamaba La renovación del alma. Y bueno, lo que pude entender de esa conferencia es que las pruebas, digamos, que pone los señores del karma al jiva, al hombre, digamos, son para, digamos, lograr su experiencia y lograr su autotransformación, ¿no? Que manifieste su conciencia, ¿no? De igual manera, ¿no? Cuando el discípulo, digamos, despierta o logra las iniciaciones, también es por ayuda de, digamos, de ese ser supremo, ¿no? Entonces, prácticamente, digamos, nuestra parte actorial, digamos, está gobernada por el cielo, ¿no? Entonces, prácticamente, digamos, que es muy poco lo que podemos hacer, ¿no? Si los resultados de los actos es gobernado, digamos, por Krishna, como dice en el Bhagavad Gita. O sea, cuando logramos o no logramos cosas, igual en la parte espiritual también viene ayuda del cielo, ¿no? No sé qué opinan de estas ideas. Depende todo de lo que se entienda por cielo. El cielo no es un lugar en el espacio. El cielo es un estado de conciencia celestial del mundo mental. Por eso, cuando se habla del Devachan, se está hablando del cielo, de los 7 cielos que existen en el Devachan, los 4 inferiores y los 3 superiores. Al cielo que quizás te refieres es el de los 3 superiores. A este individuo, evidentemente, se encuentra en un estado celestial, porque su naturaleza humana ha ido purificándose de forma y manera que se transforma en un vehículo de la conciencia del yo superior, por lo tanto, de su maestro interno. Es un estado de conciencia. El cielo es un estado el estado de conciencia celestial. Por lo tanto, no es un lugar, sino un estado de conciencia. Y ese estado átmico al que hace referencia es precisamente este individuo que alcanza en su momento esta conciencia del aratado, del arhat,
y que en la quinta iniciación la conciencia entra directamente en el adepto, en la quinta iniciación. En este individuo ya no tiene necesidad ninguna de reencarnar, porque ha cumplido completamente con todas las pruebas del pasado sutiles que le quedaban entre la tercera y la cuarta iniciación. Pensad que, fijaros si es interesante esta enseñanza, que se dice que de la primera iniciación a la cuarta se necesitan 7 vidas de servicio directas, siempre sin cometer equivocación. Y de la cuarta a la quinta se necesitan 7 vidas más para que se anule completamente todas las reminiscencias kármicas muy sutiles que podían existir, que tenían todavía esclavizado la conciencia real del Dios superior. Fijaros si para llegar a la cuarta iniciación 7 vidas, para pasar de la cuarta a la quinta 7 vidas, entonces vemos que el trabajo que realiza el Arhat para alcanzar el adeptado es bastante difícil, más de aquello que podemos llegar a imaginar. Son cosas que están escritas y directamente explicadas por Madame Blavatsky y sus discípulos. Cuando digo sus discípulos, me refiero a discípulos de tipo personal que se han interesado profundamente por la vida oculta, por la disciplina oculta y vida oculta. Nosotros somos estos individuos ahora aquí abajo, miembros de la sociedad teosófica, que queremos encarnar en nuestra vida las disciplinas y las enseñanzas teosóficas. Y cuando esto se puede lograr, y lo logramos y lo lograremos más adelante, y cada vez con mayor ímpetu, entonces nos daremos cuenta que en cada encarnación lo que estamos haciendo es cambiar el traje. Gracias, Cambiamos el traje José. viejo por uno nuevo. Gracias, José. Todo ha quedado, pienso yo, muy claro. Y lo que han trascendido de tus palabras es que a cada momento de nuestra vida y a cada momento ahora y ya, podemos estar realizando esa transformación y que la realizamos y que se hace más lenta, más rápida, de acuerdo a nuestras personalidades, como estamos constituidos, pero estos cambios se realizan. En realidad, para que en la conciencia se produzcan grandes cambios, se necesita mucho tiempo. Podemos observar, hace 2000 años atrás, había las mismas corrupciones que ahora en el siglo XXI. Entonces, vemos que la evolución de la conciencia del ser humano globalmente observada es muy lenta, pero existen los pioneros y de pronto, de acuerdo a nuestras aspiraciones, podemos ser esos pioneros. El pionero que hace lleva el trabajo más fuerte, más duro. Imagínense ustedes los pioneros como los muestran en las películas del oeste, que llegaban ahí a una naturaleza agreste, que tenían que empezar una vida nueva. Bueno, pues esos pioneros podemos ser cada uno de nosotros. Y estoy convencida hoy, ahora, en este momento, que después de las palabras de José, que nos han calado profundamente en nuestras almas, ha habido un cambio. Yo aspiro y deseo que todos hayamos recogido cada uno ese mensaje que necesitábamos, para poder afrontar esa nueva vida de pioneros.
Aquí me ha llegado a mi WhatsApp personal de parte de Ana María Cáceres, que es de Asunción del Paraguay, una felicitación a nuestro hermano José Tarragó. Dice, excelente y muy clara la exposición del querido hermano don José Tarragó. Toda mi admiración y respeto y agradecimiento para él. Un abrazo fraterno desde Asunción del Paraguay. Ella lo está viendo por YouTube, no está aquí presente, por eso me manda este mensaje. O sea, José, que sepas que nos ha encantado tu conferencia y esperamos seguir invitándote para que nos sigas derramando tu sabiduría a este grupo de estudiantes de teosofía. Yo José, encantado de presentar estas enseñanzas, pero que en realidad son teosóficas y las tenéis en vuestra biblioteca. Aquí se trata de trabajar seriamente y entrar en lo más oculto de la enseñanza. La enseñanza, si leemos el libro de cualquier manera, no sacamos el partido que se necesita. Hay que hacerlo con seriedad e intentando conectar con el espíritu de aquel que lo escribió, porque aquel que lo escribió lo ha estado experimentando también. mira, aquí siguen llegando felicitaciones. Muchas gracias, José Tarragó, por la claridad de expresión en este tema tan polémico para la gran mayoría de los estudiantes de teosofía. Excelente. Pero te voy a decir una cosa, José. Dime. Está bien que todo esto está escrito en los libros teosóficos, pero han pasado por tu interno, tú lo estás viviendo cuando lo dices y lo que nos transmites no es la letra muerta, sino que es la letra viva, porque tú le estás dando vida. Y lo que nos llega es eso, esa vida que tú has impregnado en tus palabras. Aquí hay otra que dice, muchísimas gracias hermano José Tarragó y muchas gracias a todos los hermanos y hermanas por esta inspiradora reunión. Y Raquel Fernández también, esta era Vilma Augusta y en Raquel Fernández también te agradece la conferencia. O sea que quedas conminado para futuras fechas que te haremos otra invitación con otro tema magistral de los tuyos. Ya sabes que estoy siempre a tus órdenes. Gracias, José. Lo sé porque eres un gran trabajador, entregado y bueno, un ejemplo para todos. José Luis, dejo en tus manos la reunión, tú sabes lo que hay que hacer y hemos llegado al término de esta reunión. Sí, gracias Carmen. Gracias José por compartir este estudio que es muy clarificante, clarificante. Te agradecemos y como decía Carmen, te vamos a invitar nuevamente a una siguiente charla en Teosófica Interamericana. Agradecemos de igualmente a ti Carmen por llevar la charla y a todos que han estado con nosotros. Los invitamos el siguiente sábado a la siguiente charla de Teosófica Interamericana. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes. Adiós, buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias a Buenos todos días por y vuestra buenas atención. tardes a todos. Un abrazo. Un abrazo. Y pongámonos a trabajar en todo lo que nos enseñó nuestro querido José Tarragó. Muy bien. Gracias, buenas noches. Seguimos tu consejo, no te preocupes. Raquel. No, Hasta lo tengo que hacer pronto. yo primero. Yo lo tengo que hacer cargo primero. Pero Bueno, Muchas un gracias, abrazo José. fuerte Un para abrazo a todos. todos. Un abrazo Muchísimas a todos. gracias. 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 Próxima. Otra, Dios. Adiós. Adiós, Carmen.